César Abraham Vallejo, el más grande poeta nacional, nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco en 1892. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María Mendoza. Estudió letras en la Universidad de Trujillo, graduándose en 1915. Trabajó como profesor en Trujillo y en Lima hasta que en 1923 viajó a Europa. Vivió entre París y Madrid, escribiendo poemas y artículos periodísticos. También estuvo en Moscú en 1934, se casó con la francesa Georgette Philippot, pero murió lejos de su patria un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París. Vallejo es considerado el más grande poeta del Perú. Su obra refleja el dolor por las injusticias sociales y la desgarradora búsqueda de la solidaridad humana. Una de sus obras que formó parte de la novela peruana fue Fabla Salvaje y en esta oportunidad les contaremos un poco de ella. Balta Espinar se levantó de la cama y restregándose los ojos se dirigió a la puerta y cayó hacia el pasillo. Descolgó un espejo del pasillo, se vio en él y tuvo un estremecimiento. El espejo se rompió en el piso y el sonido resonó en toda la casa. Balta se quedó pálido y temblando. Miró a todos lados y hacia atrás, como si el estremecimiento hubiera sido porque sintió a alguien detrás suyo, pero no había nadie. Luego vio hacia el árbol de alcanfor del patio y a sus alrededores con ojos asustados. Después miró el espejo roto a sus pies, vaciló un instante y lo recogió. Intentó verse en él, pero solo quedaban unos restos, por lo que solo veía partes de su cara. Intentó reconstruirlo, pero fue en vano. Cuando su esposa, Adelaida, regresó, él le contó que había visto una sombra y que rompió el espejo. Ella le preguntó cómo, pero él le dijo que no supo cómo. Cuando atardeció, se sentó en la mesa del comedor a ver el cielo y sus colores. También vio a Rayo, su potro favorito, quien lo miró, hasta que una gallina cantó. Su esposa preguntó si había oído ese sonido y Balta dijo que parecía la pulucha. La esposa dijo que deberían comerla porque una gallina que canta es de mala suerte, que cuando su madre murió, una gallina había cantado, además del espejo roto. Estaba asustada y se puso a llorar mientras el marido meditaba en silencio. Ellos habían sido felices hasta ese momento. Se casaron siendo jóvenes. Él era alto, fuerte y siempre alegre. Era un buen campesino. Ella era dulce, riente, dichosa y amorosa. Adelaida también era una mujer de su casa. Se levantaba con el canto del gallo, salía del cuarto en silencio, rezaba su oración matinal y salía del cuarto. Cuando su esposo se despertaba, ella tenía sus cántaros llenos de agua. Los cántaros eran regalo de su abuela. A la hora en que Balta se levantaba, ya Adelaida había regado, limpiado toda la casa, se había aseado y preparado la comida. Ella era una verdadera mujer de su casa. Todo el día se dedicaba a los quehaceres de la casa e incluso hacía trabajos de hombre. Una vez, mientras Balta estaba en la chacra, ella sacó a Rayo, lo amarró en el alcanfor del patio y le cortó el pelo con unas tijeras mientras cantaba un yarabí. Tenía una voz dulce que cautivaba y transmitía diversos sentimientos. El día que cantó la gallina, Adelaida no dejó de llorar hasta que se durmió. Fue una noche triste. Balta no podía dormir debido a sus sombríos pensamientos. Desde que se casaron, era la primera vez que tenían ese tipo de problemas. A él le había sucedido algo extraño. Cuando se miró en el espejo, vio una sombra pasar, por lo que rompió el espejo. Luego había sentido que alguien se asomaba, pero pensó que era porque recién despertaba. Pero ahora que escucha a su esposa llorar, se sentía atormentado. Por esa razón, intentó consolar a su esposa a que no lloraba porque canta una gallina. Esto lo dijo tratando de simular su propia preocupación. Al día siguiente, Balta compró un espejo
y no dejaba de mirar para ver si volvía a aparecer alguna sombra extraña. Se pasaba horas haciendo lo mismo. Le sorprendió su suegra, que era media ciega por cataratas y ya estaba medio loca. Le preguntó que por qué no ha ido a la chacra, que ya todo está para cosecha, mientras él espantaba a las gallinas. Cuando la vieja se fue, dejó la puerta abierta y entró un perro que le hizo cariño. Balta le mostró el espejo al perro, el cual ladró de forma lastimera a su propio reflejo. Vinieron las cosechas. Balta se olvidó del incidente de la gallina hasta septiembre, cuando Adelaida le dijo que no podía llevar la alfombra porque estaba embarazada desde julio. Él recordó que por ese tiempo había sucedido el incidente del espejo, por lo que tuvo un mal presentimiento. Pasaron las cosechas, llegó el otoño y la época de siembras, aunque llovía un día que otro. Balta y Adelaida se trasladaron a la chacra. En la chacra, Balta estaba tomando agua cuando sintió una presencia detrás de él. Asustado, miró a todos lados y no había nadie. Balta pensaba que la situación era igual al del día del espejo. Él creyó que había sido una broma de su esposa. Balta no era muy inteligente, pero tenía sentido común. Había estudiado la primaria. Era bárbaro, pero no suspicaz. Desde aquel día en que se repitió por segunda vez ante sus ojos la imagen extraña en la fuente, Balta iba adquiriendo un aire preocupado. ¿Qué podía ser todo aquello? Quiso decírselo a Adelaida, pero, temiendo hacer el ridículo ante su mujer, optó por guardarle reserva del incidente. El domingo fue al pueblo y se encontró con un amigo a quien le contó las situaciones que le habían ocurrido. Él le dijo que no era extraño, que a él le había sucedido algunas veces, y alguien le dijo que son signos de locura y que debe cuidarse. Este relato le resultó a Balta muy complicado. En tanto pasaban las semanas en las siembras, Balta fue una mañana a los potreros cuando sintió una presencia tras él. No vio nada alrededor, pero hubo movimiento de las plantas como si alguien pasara, por lo que Balta comenzó a perseguirle sin resultado. Era la tercera vez que se asustaba con esa presencia. Renegaba porque pensaba que las bromas las hacía su mujer y pensaba cosas horribles sobre ella. Por eso se volvió más taciturno y sombrío. A veces se abstraía, andaba como sonámbulo, se iba de la casa sin rumbo. Comenzó a tratar diferente a su esposa, con arranques de ira. Un día la llamó y le habló. Ella se molestó porque no confiaba en ella. Se sintió herido y se fue. Ahora Balta odiaba los espejos. Una noche soñó como si estuviera en un espejo gigante. Cuando se despertó, su mujer gritaba y lloraba preguntándole qué había estado soñando porque se quejaba mucho. Balta dijo que había sido una pesadilla. No le contaba nada de lo que estaba sucediendo y no sabía el por qué. Comenzó a sentir recelo por ella, absurdo e inconsciente. Aunque no se daba cuenta, ella tampoco. Cuando le decía para ir al pueblo, él no quería ir. Le dijo varias veces y él inventaba cualquier excusa para no ir. Con el tiempo, Balta se ponía más extraño e iracundo. Un día volvió a ver a la sombra y se metió a la cocina a hablar con Adelaida para reprimir su miedo, pero igual no quería regresar al pueblo. Ese día apareció herido el hermano de Adelaida. Algunos días después, Balta fue solo a su casa en el pueblo.
Se sintió mal y se puso a llorar desconsoladamente. Luego se serenó y siguió entrando a la casa. Tenía el espejo en la mano y volvió a ver la sombra, pero no se sobresaltó. Luego regresó a su casa en la chacra y se sintió angustiado. Cada día buscaba más la soledad. Su esposa le decía que regresen al pueblo, pero él no quería. Además que cada vez sentía más aversión por Adelaida. Un día fue a sentarse en un barranco en donde sus pensamientos le decían que su esposa quería a otra persona, y comenzó a sentir celos que incrustaban en su interior. Él seguía sintiendo una extraña presencia y se imaginaba cosas como que Adelaida amaba a la sombra del espejo y no a él. Hasta ese momento Adelaida no se había dado cuenta del cambio de su esposo. Sabía que no era el mismo de antes, pero no a qué extremo. Ella solo había aprendido a escribir y leer, por lo que se le hacía difícil llegar a una conclusión por el cambio de Balta. Cuando Balta volvió a los parajes, le preguntó a dónde había ido, y él respondió mal. Adelaida lloraba por el rechazo, y el hermano de ella le decía que escape, pero no le hacía caso y lloraba más y más. El hermano luego se quedó dormido y cuando despertó lo hizo en medio de una agitación de gente que se desplegaba sobre la tragedia que allí ocurrió. Obsesionado por los celos, Balta había acuchillado esa noche a su mujer. Él la había acusado y ella se había defendido, pero Balta no le creyó. Ahora se lamentaba de por qué le había hecho eso a su esposa, quien era la persona que más amaba. Así, con la mente angustiada, llevó a su mujer al pueblo y la hizo vestir de luto. Una noche Balta se fue al campo, abandonando a Adelaida en su casa. Caminó hacia un abismo y se sentó allí. Su cerebro proyectaba figuras de pesadilla y bocetos alucinantes y dolorosos. De repente, sintió que alguien pasó por su lado rozándolo, y él del susto se cayó al abismo. Adelaida, que no sabía qué le había pasado a su esposo, yacía en el lecho, mientras doña Antuca velaba el sueño de su nieto, que había nacido mientras su padre caía en el abismo. Un cirio que ardía empezó a chorrearse. Su pabilo giraba a pausas y en círculo, chisporroteando. Y cuando la abuela fue a arreglarlo, lo halló mirando largamente la puerta que estaba abierta al corredor. Llorando salía por allí la triste lumbre religiosa, hincábase a duras penas en los fríos pañales del poniente y ganaba por fin hacia lo lejos. Era el mes de marzo y empezó a llover. Como reflexión, esta novela nos hace ver sobre la superstición de un hombre, dejando de lado el interés de su forma de vida creada por él mismo, dejándose llevar por sus imaginaciones, cosa que nunca debe ser guiado por esos acontecimientos imaginarios, y nos enseña que se debe pensar en todo momento sobre la realidad en la que se vive, no en las cosas imaginarias, que todo saldrá bien y nunca mal. Por esta razón, podemos afirmar que la novela La fábula salvaje se asemeja con la realidad, ya que hay personas que sufren de estos acontecimientos de supersticiones imaginarias.